Mi historia en la Iglesia Mormona, parte 2. Hola amigos cínicos, espectadores de este canal. Aquí estoy para contar algunas de las vivencias más significativas de mi estancia en el mormonismo. Y si quieres saber quién soy y cómo conocí la iglesia, pues lo cuento en el vídeo anterior. Aunque ya me hicieron dar cuenta que me había saltado algunas cosas importantes. Como por ejemplo, cómo obtuve mi testimonio. Y sí que es verdad, no os lo conté. Y sí que es algo gracioso por lo pueril. Y después de contarlo, sigo con la historia que os adelanté en el video anterior un poquito antes de despedirme. Y bueno, como todos sabemos, los misioneros te dan cierto número de lecciones introductorias a lo que es el mormonismo y los fundamentos de su religión. Y a estas lecciones las llaman charlas y efectivamente te las charlan, ¿no? En mi época eran 6 charlas y luego, si no tienes más preguntas de todo lo que te han enseñado, pues te preguntan si te sientes preparado para bautizarte. Y como os contaba en el video anterior, me pareció una historia creíble, ¿no? A mí personalmente, con esa edad, como católica que era, ya creía en apariciones, la Virgen de Fátima en Portugal, que se le aparecía a los pastorcitos, la Virgen de Lourdes en Francia, la de Guadalupe, ¿no? Es que ¿por qué no podía parecérsele a un adolescente, o sea, alguien divino, un ser divino, un adolescente de mi edad? O sea, es que para mí tenía sentido, ¿no? Entonces te sueltan la típica cita de Santiago 5 y 6, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, que le será dada abundantemente y sin reproche. Una cita que te predispone a una respuesta afirmativa, ¿no? Además que viene con esa persuasión, ¿no? Pero pida con fe. Y yo me decía, sí, yo creo, porque efectivamente creía en cosas. Y decía, a ver qué me va a pasar, ¿no? Se me aparecerá Dios, levitaré, escucharé una voz, entraré en un portal en otra dimensión, sentir el ardor en el pecho, ¿cómo será, no? El caso es que de ahí quise hacer una pregunta al estilo mormón, ¿no? Qué contagioso es esto. Entonces me voy a un sitio apartado, como no había bosques ni ninguna arboleda cerca, pues me voy a un solar donde estaba un edificio en construcción, uno parecido a este de esta foto random de internet, pero más pequeño. Solo estaba la estructura y veo que no había nadie, no viene nadie, y me arrodillo y empiezo con la oración, exactamente en esta posición de esta otra foto random. Y empiezo a recordar lo que me enseñaron los misioneros, la restauración, las familias eternas, el sacrificio de Jesucristo, la cita de Santiago, todo se me arremolinaba en la cabeza. Y seguí haciendo las preguntas súper concentrada, en oración profunda, con mucha fe. ¿Y qué significa tener fe, no? Que en ese momento a mí no se me pasaba ningún cuestionamiento por la cabeza. Simplemente esperaba una señal como respuesta positiva, ¿no? Porque ella estaba predispuesta a tener una respuesta positiva. O sea que si hubiera caído un rayo, hubiera sido positivo. Si me hubiera picado una abeja, hubiera sido positivo. O sea, y obvio que si hubiera pasado algo paranormal, ya hubiera sido la bomba. O sea, sería más que positivo. Pero no, lo único que pasó fue el tiempo y ya estaba cayendo el atardecer. Y al estar en esa posición, lo único que me pasó físicamente fue que se me adormecieron las piernas, ¿no? Por la mala circulación sanguínea. Y yo no la sentía, pero la parte emocional sí que había entrado en un estado de meditación profunda y sentí paz, tranquilidad. Tenía muchas ilusiones, expectativas de futuro, esperanza, como lo que me habían contado era tan bonito. Uno no puede evitar soñar despierto e imaginar que nos espera un futuro mejor, ¿no? Con esto de las familias eternas especialmente, ¿no? Y ahora entiendo que mi cerebro liberó dopamina, ¿no? La dopamina es un neurotransmisor que sirve
como recompensa a esas expectativas. Y yo estaba expectante y relajada, ¿no? Y después de sentir esa sensación de paz, me dije, bueno, esta paz es la respuesta. Así que entre eso y que ya era tarde y tenía que volver a mi casa, me dije, pues ya tengo la respuesta. Y quise levantarme, pero mis piernas, como estaban adormecidas, pues caí otra vez de rodillas, ¿no? Y ya, ¿para qué quieres más? Estaba tan sugestionada que esa sugestión yo creo que fue un complemento, ¿no?, a esa respuesta. Y dije, ya, la iglesia es verdadera. Ay, ya, qué ridículo. Porque no era la primera vez que se me adormecía alguna parte de mi cuerpo, pero yo creo que mi cerebro hizo la mezcla conveniente para obtener la respuesta que quería. A eso quería llegar, juntando los efectos físicos y emocionales, neuronales, al haber estado en una posición por mucho tiempo y pensando agudamente en ese futuro prometedor. Pues, en fin, me dije, al agua patos, ya estaba lista para entrar en la pila bautismal. Y bueno, como os decía antes, fui la típica oveja, hacía lo que podía en la medida de mis posibilidades, pero ya tenía un bagaje emocional. Ya venía de una familia disfuncional y sí, era un ambiente tóxico, pero yo lo tenía bastante normalizado. No andaba dando saltos de felicidad, pero tampoco era una chica así recontra sufrida y amargada. Es que no me veo como una víctima, pero sí con ciertas predisposiciones. Y en la mayoría de testimonios que comparten otros exmormones, siempre oigo decir que estaban pasando por momentos difíciles y es ahí cuando la secta aprovecha para atraparte. Y es cierto, pasa en una gran parte de casos, pero no es una regla general. Yo creo que también influye el cómo es la persona. Aparte del momento X que esté pasando, como os lo había contado, yo ya venía de un ambiente adoctrinado por ideas políticas muy cerradas, donde aquel adepto a dicha ideología también se creía dueño de la verdad absoluta, y donde unos padres ausentes, uno de ellos, precisamente él, bastante manipulador, gobernaba el hogar con puño de hierro, y todas esas carencias afectivas por parte de él, yo creo que construyeron una niña miedosa, insegura, tímida, dependiente de la aprobación de los demás, así muy deseosa de agradar a los que me rodeaban y demás, ¿no? Por eso cuento estos detalles de mi edad temprana, mis antecedentes, mi personalidad, porque habemos personas que ya íbamos predispuestas a ser carne de secta, aunque cualquiera puede caer en una, yo creo. Incluso hasta gente con trastornos de personalidad, hasta los psicópatas pueden caer en una secta, pero dentro se van a desenvolver de otra manera muy distinta a la de una codependiente como yo lo era. La gente como yo creo que tenemos más boletos para la rifa de ingreso a este tipo de agrupaciones. Y si encima estás atravesando momentos difíciles, pues más todavía. Y bueno, después de dejar esto en claro, voy a continuar con mi currículum mormón. Y decía así que fui la típica oveja que, al igual que el resto, tiene que cumplir con una serie de pasos de los cuales hablaré brevemente porque no son la gran cosa, de hecho todo lo contrario, pero bueno, es por contarlos, ¿no? Porque para que no se me pasen como se me ha pasado de mi testimonio. Y a ver, por puntos, el diezmo. Desde luego mis primeros años de actividad no laboral, no fueron como para enriquecer a la iglesia. Mis primeros trabajos eventuales eran de camarera en una pizzería, dependienta en un par de boutiques o tiendas de ropa. Con 18, 19, 20 años, pues daba diezmos miserables, de lo cual a día de hoy me alegro un montón. Estudiaba turismo en la universidad y ese ingresito me ayudaba a tener cierta autonomía. Después de la muerte de mi madre nos quedamos solos, mi padre y yo. Fue una convivencia difícil. Él solo toleraba la iglesia en mi vida por la fama de dignos, castos, puros, virginales, benevolentes, entonces ni tan mal. Prefería que yo esté allí a que ande bebiendo o fumando porros, pero él sí que ni se asomaba por la capilla. Bueno, otro punto, la misión. A ver,
Cuando llegó la edad de prepararme para la misión, ya de entrada, mi padre me dijo no rotundo, ¿no? Y eso que ya había tenido uno de mis medio hermanos que había ido a la misión, pero nuevamente ese control combinado con la sobreprotección, celos, etcétera, aparte que mi padre quería que yo estudiara y esa era la prioridad, y ahí sí que le doy la super razón, ¿no? Todos esos factores fueron un freno determinante. En resumen, no hice la misión, no fui a la misión, y ahora también me alegro. Luego, la palabra de sabiduría. No me fue difícil adaptarme. Y eso que mi madre me daba café con leche desde niña, no desde bebé, pero eso sí, yo soy de tener la presión o la tensión bajísima, rondando la narcolepsia. Es que me era muy fácil dormir, y me es muy fácil dormir, y sin café, pues la fea durmiente, vamos. Pero también recuerdo que estos misioneros que me bautizaron, a los pocos meses de conversa, llega el día en que se tenían que ir. Uno se tenía que ir a otro destino y el otro acababa su misión. Pues ese hermano, el que acababa su misión, y eso que a ambos les sigo teniendo un cariño especial, no sé, eran tan cálidos, tan cándidos, tan dulces. Ellos eran mis misioneros, los misioneros que me bautizaron. Bueno, el caso es que me citan en el parque delante de la casa de una amiga para despedirlo al elder que se iba. Y no se le ocurre a este elder que se iba otra cosa que traer una caja de bombones rellenos de licor. ¿A quién se le ocurre? Bueno, él era muy ocurrente, era súper gracioso. Pecadísimo, ¿no? Pero no sé, fue súper gracioso porque nos comimos la caja entera así entre todos, ¿no? Y a la vez así, 1, 2, 3, 1, 2, 3, otro, ¿no? Así, jajaja, riéndonos, ruborizados, avergonzados, pero bueno, en ese juego fue que rompí la palabra de sabiduría casi nada más empezar al poquísimo tiempo de haberme bautizado. Con un par de bombones ya estaba borracha, porque no, obviamente antes no había bebido, yo no probaba el alcohol. Y bueno, para colmo, este misionero, no sé si en su efecto también trata de besarme en la boca, ¿no? Y yo no sé cómo aparecí sobria al instante del susto o del el reflejo que me dio, ¿no? Y como era también tan complaciente, no lo quise hacer sentir mal, no sé, me hice la desentendida y ahí quedó. Después, por otro lado, ninguno de mis padres fumaba, así que yo tranquila. Después sí que nos aficionamos en casa al famoso té mormón. Ese sí que era la moda de aquel entonces, ¿no? Consistía en hacer infusión de zanahoria, rallabas la zanahoria, la ponías a secar al sol sobre el papel bien deshidratada y la pasabas en infusión y tenía un sabor muy agradable, se parece bastante al té de verdad. Después también practicaba el ayuno para conseguir ciertas metas y eso sí, con esa práctica yo tenía la mente muy sesgada y lo tomaba más como una superstición más que otra cosa. Lo que se llama el sesgo de confirmación, ¿no? Si algo que me había propuesto salía bien, era porque había ayunado y orado con fe. Y si salía mal, era porque no había ayunado lo suficiente, ¿no? Y todo este cambio de vida, estas prácticas, actividades, etcétera, sumadas a esa fe muy fuerte o a ese convencimiento, pues aparte de dopamina, yo creo que también me hacían liberar serotonina, ¿no? Entonces yo en la iglesia me hallaba a gusto, estaba en mi zona de confort, en mi casa también estaba en mi zona de confort, pese que era un hogar así tóxico, pero a la vez inconscientemente, porque yo no lo decía, no lo expresaba, sentía y sabía que habían cosas con las que no podía cumplir. Y eso significaba que fuese almacenando como en un cajón emocional distintas frustraciones, o sea, mis padres, mi situación familiar, mis medios hermanos. Es que sabía, o sea, conocía tan bien a mi padre, a mis padres, que sabía que por más fe que tuviera, ellos nunca se iban a bautizar.
Es decir, tenía fe, pero no era tan ilusa, no era algo tan evidente, es que estaban verdísimos de bautizarse. Sabía que eso no iba a pasar, ¿no? No estaba ciega. Ese tipo de cosas eran mis pequeños conflictos internos. Y cuando le preguntaba al obispo cómo iba a ser mi familia cuando todos muriésemos, porque es que me intrigaba de verdad, ¿no? Como mi padre había tenido tantos hijos y qué va a pasar, cómo vamos a vivir, que quería hacerme una imagen mental, así un mapa de cómo iba a ser mi familia cuando todos muriésemos. Y él no me sabía contestar, es que solo me daba largas. Entonces no había respuesta y así se iba todo a la estantería de las frustraciones, ¿no? Porque yo no era de cuestionar ni la doctrina ni las prácticas. Para mí sí, la iglesia era perfecta y la imperfecta era yo, ¿no? Que no entendía, algún día lo sabré, etcétera, ¿no? Las cosas que no solemos decir. A ver, más cosas. Llamamientos. Pues sí que en Bolivia llegué a ser maestra de primaria, secretaria y luego consejera de mujeres jóvenes, laureles. Nada importante de cara al exterior. De hecho, hasta aquí en España fui consejera y maestra de mujeres jóvenes. Pero claro, la doctrina de modestia, pureza, dignidad, virginidad, castidad y todo eso era lo que sí teníamos muy concienciado. Era siempre el mismo discurso machacante, justo cuando los jóvenes estábamos hormonalmente efervescentes. Entonces yo tenía un cacao mental porque mezclaba el deseo sexual con el amor. Y si un chico se me acercaba, yo ya me imaginaba cómo podrían ser nuestros hijos y llegar a la hora de las entrevistas de dignidad y decirle al obispo que me había tocado era tan humillante. Salía de allí sintiéndome el ser más asqueroso de la faz de la tierra, solo por tocarme. Pero realmente el tema sexual sí que es algo muy obsesivo en la iglesia. Y es el segundo pecado más horrible después del asesinato, ¿no? Así que tenía que estar tratando de no pensar en eso. Y bueno, pasaron unos pocos años y aquí sí viene la historia que aún me cuesta compartir. Y eso que ya lo hice en el blog. Pero bueno, tengo que volver a revivir mentalmente esa experiencia para contárosla y en YouTube, pero lo voy a hacer. Bueno, resulta que llega a mi barrio un misionero de esos que turban con su sola presencia. Era recontra guapo, de esos que cuando te hablan te vuelves estúpida, tartamuda, haces y dices bobadas, te ríes sin sentido, pues de esos, ¿no? Pero no era yo sola, él era la comidilla del barrio. ¿Te has fijado en el nuevo Elder? Y sí que él sabía lo que su presencia provocaba. Cuando le tocaba leer algo en la escuela dominical, nosotras nos dábamos codazos y no, yo era una del montón, pero no es por nada, sí, estaba de buen ver, pero sí tenía la autoestima muy baja, pero no sé, como que él tenía que elegir y me eligió. Empezamos a flirtear primero disimuladamente y luego ya se volvió algo muy evidente, pero solo entre nosotros, ¿no? Había mucha química, nos sentábamos juntos en la sacramental, nos buscábamos. De hecho, yo le conseguía referencias, hacíamos actividades juntos, pero no sé cómo explicarlo, porque era algo platónico. Pero tampoco llamábamos la atención de los líderes, porque si su presidente de misión se daba cuenta, o alguien más se hubiera dado cuenta, hubiéramos tenido problemas. Bueno, él más que yo, ¿no? Y de hecho, nunca hubo una petición formal de salir o algo. Pero él al final soltaba frases como, creo que estoy enamorado, y así sin mirar a nadie. Decía, creo que mi esposa va a ser boliviana, ¿no? Así hecho al divo, al rockstar. Y pasamos mucho tiempo tonteando, coqueteando, buscándonos, y yo le seguía consiguiendo referencias. Todo con tal de
pasar juntos el mayor tiempo posible, y también intentaba tratar a su compañero igual para no levantar sospechas, pero creo que todo el mundo se daba cuenta que yo andaba bebiendo los vientos por él. Es que dejaba atrás de mí mi estela de baba, y claro, llegaría también el día del adiós, ¿no? El tiempo pasó volando, y sí, para la despedida intercambiamos nuestras direcciones postales. Imaginaros, es que yo tenía 19 años. Se fue y empezamos a cartearnos, o sea, correo de papel y sobre y estampilla, ¿no? Y yo con la esperanza de que él al fin me pidiera salir, ser novios, y obvio, yo esperaba formalidad, y su respuesta era: voy a volver a Bolivia, en la misión no podía expresarme. Es que no sé cómo me calentó la oreja durante casi 2 años. Yo le enviaba cartas súper románticas, hipercursis, y él como en tono amistoso, seductor, no sé cómo explicarlo. Si es que se medía muchísimo. Y bueno, yo seguía estudiando turismo, no tenía relaciones formales porque es que lo estaba esperando a él. En sus cartas me describía su vida en Estados Unidos, era de Idaho. Y bueno, yo solo tenía ojos para él, hasta el grado de mandarle una foto en traje de baño en la piscina. Ya estaba desplegando mis dotes de seducción y toda mi desesperación, pero más tarde me arrepentiría con creces de haber hecho eso. Y bueno, hasta el día en que pensé que nunca iba a pasar, pasó y llegó. Bueno, vuelvo a mi casa de la universidad y mi papá me dice: te ha llamado un gringo, dice que va a volver a llamar en 1 hora. Y yo, bueno, serán los élderes que necesitan algo, ¿no? Almorzamos y llaman, y contesto, y yo digo: sorpresa, soy yo, estoy en La Paz. Y plop, me dice: quiero verte. Y no sé, fue tal la emoción que todo empezó a pasar como en una nube. El caso es que me vi en su hotel. No sé cómo llegué, no sé cómo fui en taxi, no sé. Y lo primero que me dice es: no le digas a nadie que vuelve. Y yo, ok, no me importa. El caso es que has vuelto. Y mi mente: y ahora te vas a arrodillar y me vas a pedir que me case contigo y tengamos 10 hijos. Y no sé, no, volaba, ¿no? Estaba en un sueño hecho realidad, pero no, parecía otra persona. Entonces tomamos de la misma copa de helado, un trozo de pastel, y me decía: he esperado tanto este momento, estás tan linda. Y yo, o sea, me lo dices tú a mí. Y obviamente no estábamos hablando en mormón, sino en un lenguaje gentil, ¿no? Como si no fuéramos miembros de la iglesia. Yo estaba tan embobada que le seguía la corriente. Nos acercamos, nos besamos. Eso sí fue una experiencia religiosa. Estaba en un trance total, ¿no? Temblaba, y aparecimos en su habitación, igual que aparecí en su hotel, aparecimos en su habitación. No sé cómo subimos en el ascensor, era todo como una nebulosa de emoción. No me drogó ni nada por el estilo. O sea, 2 jóvenes de 21 y 24 años, ¿no? Que se atraen como el más potente de los imanes. Pues, ¿qué va a pasar? Lo que estás pensando. Eso pasó. Pasó lo que no tenía que pasar. Y fue agradable y desagradable, como toda primera vez, por lo menos para mí. El dolor, el no saber qué hacer, cómo hacer, si hacerlo o no hacerlo. Bueno, no, eso no estaba contemplado en las posibilidades, pero pasó. Y no solo esa vez, yo sí que estaba totalmente abducida, porque todas las enseñanzas acerca de ese tema me valían un pepino. Encima que la doctrina viene con una serie de amenazas de condenación muy fuertes. Pero nada, como que decía: ya tendré tiempo de organizar todo después, seguramente nos casaremos y esto no será más que un error que ya enmendaremos más adelante, ya lo arreglaremos todo. Bueno, adelantar que esto acaba muy mal. Y sí que me da cierto reparo a la hora de verbalizar esto, pero lo voy a hacer. A ver,
nada de esto estaba bien porque las cosas obviamente no tenían que haber pasado así, ni en ese orden, ni en la clandestinidad, ni cómo pasó, pero habían más cosas, ¿no? Para empezar, sería mi primera vez, pero por la forma suya de desenvolverse en el tema, este chico estaba claro que tenía una vasta experiencia o había visto muchas películas, ¿no? Porque dominaba toda la situación. No podía decir que fue violento tampoco, pero bruto sí, por lo dominante, posesivo, depredador. Pero insisto, o sea, no me vio, no abusó de mí. Fue todo súper consentido. Yo estaba recontra enamorada y por su viaje de vuelta y por haberme escogido a mí y porque era de esos chicos que podía estar con la que quisiera, entonces aunque no me lo dijera, yo ya suponía que él estaba enamorado de mí, que teníamos un futuro juntos, ¿no? Nada de nada. Tampoco le costó convencerme de mentirle a mi papá y decirle que iba de viaje de estudios, ¿no? Ya que yo, como estudiaba turismo y constantemente estábamos de viaje, que si excursión, que si tour arqueológico, nada. Papá, estoy viajando con la carrera un par de días al lago. Ya está. Y mi padre para esas situaciones sí confiaba en mí, pero esos 2 días se convirtieron en una semana. Y pues, como el resumen de la película, 9.5 semanas o 9 semanas y media, o no sé cómo es, pero fue algo así. Yo sí que seguía en trance, al grado de no fijarme que este ser no llevaba ni los garments. ¿Puedes creer que caí en ese inmenso detalle cuando ya se había ido? Y yo no llevaba garments porque en Bolivia no había templo y había que ir hasta Sao Paulo y no. Yo era una pobre desgraciada en ese sentido, pero bueno, había muchas inconsistencias con esta persona, aparte de mis expectativas de una familia eterna y todo el cuento. Iban pasando los días y se empezó a portar antipático, buscaba pretextos para discutir, hasta que dijo que se iba a las otras 2 ciudades donde había servido la misión. Bueno, pues me pedirá matrimonio antes de volver a Estados Unidos, ¿no? Yo todavía pensando en esa posibilidad, ¿no? Qué tarada. Bueno, a partir de ahí, mientras él seguía en Bolivia, en las otras ciudades, me llamaba por teléfono seguido, a veces súper cariñoso, otras súper controlador, y como yo ya estaba acostumbrada a los celos de mi papá, pues sí que me parecía normal. Me parecía que estaba enamorado, que le importaba mucho, que me amaba, pero nada más lejos de la realidad, ¿no? Bueno, pues vuelve a La Paz después de casi 3 semanas por un par de días antes de volver a Estados Unidos. Y yo creo que en esos días son en los que más he sufrido de desamor, decepción, para que él me diga en una de nuestras discusiones finales, que yo no era lo que esperaba, que yo lo había tentado mandándole esa foto en traje de baño, para que me diga que todo lo que había pasado era porque yo lo había provocado. Y recién me dice, esto no tenía que haber pasado, al menos no así, todo está mal. Yo, ¿qué? O sea, se puso a juzgarme de manera tan cínica que yo no daba crédito. Hasta me dio a entender que yo no estaba a su altura ni física, ni moral, ni económica. No sé, nunca me había sentido tan mal con nadie, tan basura, tan denigrada. Y lo peor es que me creí que no era suficiente para él. Pero ese no es el final de la historia, es que acabamos fatal, peleados, y yo aún creyendo que él tenía la razón, ¿no? Hasta que se va a Estados Unidos. Sobra decir que yo quedo devastada porque mientras él estaba en Bolivia ni me aparecí por la capilla. Menos mal que esa temporada no tenía llamamientos, pero contra la iglesia es que yo no tenía nada y me tocaba volver. ¿Y qué hago? Decía,
nos han debido ver. Es que mi paranoia pensaba que todos sabían lo que había pasado, que tenía un cartel en la frente así con las luces de neón que decía que ya no era virgen, que había fornicado, que estaba recontra condenada. Y lo peor es que obviamente se lo tenía que confesar a mi obispo. Pero era tal la vergüenza, aparte que justo un tiempo antes había una pareja que tuvo relaciones prematrimoniales y la chica se quedó embarazada. Les obligaron a casarse. Y yo ya lo último que me podía haber pasado es que yo también podía haberme quedado embarazada. Y eso sí que lo considero un milagro, porque de protección, nada de nada. Y si hubiera pasado eso, es que no logro imaginar cómo lo hubiéramos gestionado. Pero bueno, no pasó. Tampoco se lo conté al obispo, y eso que estuve en la puerta a punto de hacerlo. Tampoco se lo conté a ningún miembro, solo a mis amigas, que no eran mormonas, obviamente, ni me juzgaron ni nada. Hasta que un hermano, un muchacho joven, amigo de la capilla, mormón, ¿no? Me dice, ¿sabías que el elder fulanito, no? Ha estado aquí. Yo, ya me han pillado. Voy a tener que contar todo, no, ¿qué voy a hacer? Estoy condenada. Ya me sentía horrible por el trato, que me estaba preparando para lo peor, ¿no? Hasta que me dice, ha estado aquí de pasada, pero luego ha ido a Cochabamba a conocer a la familia de su novia. Y yo, ¿qué? Y él, sí, creo que se van a casar y se van a ir a Estados Unidos. Y yo, ¿qué pasa? No entiendo nada. Para rematar me comenta, qué buen gusto tenía este elder. La hermana tantos, ¿no? Salió reina de belleza en no sé qué concurso. Yo caí en una depresión. No porque la otra chica era guapa, sino porque lo de ella sí era público y conmigo andaba escondiéndose y me culpaba de todo encima. Cuando era evidente que me había mentido, usado, tirado a la basura, no, fue todo el cúmulo, ¿no? Y no acaba ahí, sino que más adelante me entero de que no éramos dos chicas, sino que había una tercera que se asemejaba más a la historia que había tenido conmigo que con la segunda chica con la que supuestamente se iba a casar, y que era todo público. Todo esto supuso un antes y un después en mi vida, y en lo que concierne a relaciones amorosas, pues fue todo muy breve. La historia, todo este embrollo duró poco más de un mes de experiencia así intensa, pero me dejó tal huella negativa que me fue súper difícil salir adelante. Llegué a pesar hasta 48 kilos. No podía creer que existiese gente así, y menos ni en mis peores pesadillas que fuera en la iglesia, ¿no? Los tenía tan idealizados que aquella vez sí que me hizo un cortocircuito en la cabeza. Ahora, casi 30 años después, aprendí o descubrí o me informé de lo que son los narcisistas y los psicópatas, o de lo que son este tipo de comportamientos, ¿no? Y de personas y de rasgos de la personalidad, y que no solo hay personas que son así y hacen este tipo de cosas, sino que hay instituciones que siguen el mismo patrón de acción, y que esas instituciones son las sectas destructivas, y que es fácil entrar y difícil salir. Y de estas personas, que ellos son la secta, que rompen tus límites, haces cosas que nunca pensabas que ibas a hacer. Tengo mi parte de responsabilidad, pero, o sea, obviamente él no está exento de responsabilidad, ¿no? O sea, ni de culpa. Y, en fin, pues, ¿cómo acaba esta experiencia? Pues, se acabó el día en que se fue a otra ciudad, donde la otra, porque antes de ir a verme, el tipo ya había estado con otra. Es que ni siquiera fui la primera que visitó, ¿no? Y bueno, pasaron los años, pero aunque me pasó de todo, pues, es decir, tuve alguna mala experiencia todavía antes de conocer a mi difunto esposo, con el que estuve 22 años casada, y fue lo mejor que me pasó en la vida. Pero el vídeo ya sería demasiado largo, no sé cuánto llevamos, así que lo último respecto a este ex misionero fue que, al aparecer internet y luego las redes sociales, obvio que lo busqué en Facebook. Vamos, no voy a ser la única persona que no busca a su ex en Facebook, ¿no? Y aparentemente le va bien en la vida. No se casó con la chica boliviana que decían que se iba a casar. Es decir, a ella también la dejó.
Ahora está casado con una estadounidense, muy guapa, las cosas como son. 5 hijos y hasta tiene nietos. Sigue siendo un mormón, al parecer ejemplar, con la vida perfecta. Nunca más le hablé, ni le hablaré en la vida. Tampoco me volvió a buscar, ahí murió la cosa y lógicamente no voy a desvelar su identidad. Tampoco tiene pinta de ser un líder, ni es una persona anónima, ¿no? Pero yo imagino que las otras 2 agraviadas sabemos cómo es y con eso basta. Pero aún sabiendo de esa maldad, yo seguía creyendo en la iglesia y creí en ella hasta el 2014, practicando sin practicar, asistiendo sin asistir, y mi pensamiento seguía siendo: la iglesia es perfecta, pero los miembros no.